Buena gente, estamos de nuevo acá recordando la generación X. Así es, Chino, estamos recordando y cómo no recordar las series que nos acompañaron en los 80. Miren, realmente que nosotros hicimos una contabilización, estamos hablando de casi, Chino, 50 o más series, porque nos habremos olvidado de Claro, alguna, de de todo el espectro que va desde el humor, como por ejemplo Blanco y Negro, Sledgehammer, Alf, Alf, ¿sí? Y a otras que eran de acción, Brigada A. Brigada A, por ejemplo, de aventuras, y había algunas que realmente quedaron hasta hoy día instaladas en alguna parte de los recuerdos. Las series daban o al mediodía, antes del mediodía, los sábados, Ajá. O a o las 7 de la tarde. o a las 7 de la tarde antes del noticiero. Antes del noticiero, sí, te pasaban Lobo del Aire, Lobo del Aire, Automan. El Auto Fantástico. Bueno, vamos a hablar de las icónicas. ¿Qué te parece Claro. Bonanza, por ejemplo? Bonanza, una serie icónica, aunque no es del 80, nosotros la vivimos en los 80. Ya hablamos de esto, los productos culturales que eh, nosotros importamos de Estados Unidos, mayormente. También creo que ya lo hablamos a esto. Estados Unidos, después de la de Guerra Mundial, perdón, se instala como generador de cultura y comienza algo que es un trabajo de meterse en la cabeza de toda Latinoamérica y de todo el mundo y de Latinoamérica, que éramos considerados su patio trasero. Algunos hasta hoy día actúan como tal, como si fuéramos patio trasero, pero bueno, esa es otra conversación. El tema es que, digamos que las productoras de series encontraron la forma de eh, poder filtrar sus contenidos que vengan directamente hacia nosotros. Vale decir que nos criamos mamando un producto cultural extranjero, ¿sí? Y que probablemente sea la respuesta de por qué es más común para una persona de nuestra edad si le dicen algún lugar, por ejemplo, digo, la Estatua de la Libertad, eh, el puente de San Francisco. Es mucho más fácil imaginarse y recordar porque nosotros nos criamos aprendiendo eso. Bien. Y a lo mejor no sabemos dónde queda el Salto de la Vieja, o dónde queda Gancedo, o dónde queda otras localidades. ¿Y por qué? Porque nosotros aprendimos muchísimo de esto que consumíamos cuando éramos jovencitos, ¿sí? O sea, fíjense, y realmente es muy interesante analizarlo, porque esto a lo mejor nos da la pauta para comprender alguna forma o estructura de pensamiento que tienden a demonizar todo aquello que sea contrario o opuesto a los valores occidentales que instaló Estados Unidos en su momento. Y otra cuestión es que encima nos llegaba tarde. Puntualmente en el caso de Argentina, la penetración más fuerte de estos consumos o de este mercado fue después del proceso de reorganización nacional. Claro. ¿Sí? Sí, antes había un cine que reivindicaba la figura como la de San Martín, con el Santo de la Espada, Sí, sí, sí. con O la cultura popular. la cultura popular. Era común en una película ver, por ejemplo, a Jorge Cafrune, por decirlo Claro. así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Después, comienzo de los 80, Estados Unidos instala su base de productos culturales en series que eran como pastillas en las que íbamos tomando, donde nos inculcaban, por ejemplo, que sus valores de libertad estaban por encima, por ejemplo, de la soberanía de otros países. Habían series en las que puntualmente se enfatizaba la idea de el bien y el mal encarnaba casi siempre en una figura que hablaba como ruso o como chino O como latino. o como latino también. O sea, la tipificación del narcotraficante, del traficante, del asesino, no era raro que caiga en una figura latina. ¿Sí? Pero vayamos a que, más allá de todo, nos criamos con eso. Totalmente, sí. Ellos encontraron la forma de instalar sus estructuras de pensamiento. Inclusive hasta hoy hay gente que cree o
o que asimila las noticias o la información, por ejemplo, con esto de la libertad. Si Estados Unidos invade un país, bueno, pero es por la libertad. Si viola la soberanía de un Estado, es por la libertad. Pero vamos a tratar de ver cómo nosotros los vivíamos en los 80. Claro. Dijimos Bonanza. Bonanza era una serie, en realidad del 50, como decía el chino, que a nosotros nos llega tarde. Y surgió en la época del western, del cine del oeste, de los vaqueros, acompañando las sagas de películas del oeste, ¿sí? Y era una familia, no se priorizaba la balacera típica del western, pero se enfocaba en los valores de la familia. Bueno, para los que no saben de qué estamos hablando con Bonanza, era una familia, un padre viudo que tenía un rancho que se llamaba La Ponderosa. La Ponderosa, y tenía la música de La Ponderosa. La Ponderosa. Tenía 3 hijos. El mayor, Adams. Joe, el del medio. Joe era el más chico, que era... Joe era el más chico, Michael London, que después va a aparecer en otras series, siempre haciendo de bueno. Tenía cara de bueno, no podía ser de malo. Y la idea era, y la verdad que estuvo mucho tiempo al aire. Sí, creo que está. Más de 10 años. Más de 14 años. Bueno, o sea, son 14 temporadas en las que se problematizaba sobre temáticas como el tema del respeto entre los hermanos, el amor fraternal, el tema inclusive sobre cuestiones morales también. Sí. Porque la temática era que el pequeño Joe, que era Michael London, era diríamos hoy, muy comedido, ¿sí? Y eso generaba que haya conflicto con el hermano mayor, que era más lógico. Hoss se llamaba, el gordito, el del medio. Adam, Hoss y el pequeño Joe. Bueno, y esa historia, sí, mostraba a la mujer, cuando la mostraba, desvalida, que había que auxiliarla, que había todo eso. Pero después también empezó a trepar en otras cuestiones como el pensamiento respecto de lo que es justo, lo que no es justo, etc. Subliminalmente va el mensaje de cuáles son los valores de la sociedad de esa época, Estados Unidos del 50, posguerra. Y después existieron otras series, algunas que tuvieron poca duración, chino, pero sí que se ganaron un lugar importante. ¿Por qué? Probablemente porque a nosotros nos pasaban 10 veces el mismo capítulo, puede ser. Esa es una opción. Esa es una opción. Por ejemplo, Manimal creo que tiene 2 temporadas. Creo que no llega a una temporada y la suspendieron, ¿sí? Como Automan, pero a nosotros nos pasaron tanto la serie del mismo capítulo. Claro. Que nos quedó grabado. ¿Quién no se acuerda del tipo que se transformaba en cualquier animal, que era un científico? Sí. O Automan también. Si hablamos de científico, y acá hay... es la de Automan, Manimal, Lobo del Aire, y tenía que ver con la aventura, digamos. Puntualmente en el caso de Lobo del Aire, eran conflictos internacionales donde Lobo del Aire entraba a cualquier país, hacía cualquier cosa, destruía cualquier cosa, por la libertad y por el bien. Y después, hablando de científicos, una serie que fue súper taquillera, estuvo mucho tiempo al aire, fue la del Increíble Hulk. El Increíble Hulk. La del Increíble Hulk. Yo cuando me enojo. Sí, bueno, pero acá hay una diferencia. El Increíble Hulk, a lo mejor los más jóvenes podrían relacionarlo con el personaje del cómic chino. Sí, de Marvel. Metido como un personaje superhéroe. En realidad el de la serie no. El de la serie plantea otra cuestión, plantea dilemas más morales, es la historia de un fugitivo, mete la pata, vive con la culpa de que metió la pata, él se atribuye la culpa del fallecimiento de una científica que lo amaba a él. Hay un drama de fondo, claro. ¿Sí? Y el tema del manejo de la ira, porque bueno, digamos que a diferencia del personaje del cómic, Hulk de la serie de los 70, interpretado por Lou Ferrigno, aparecía cuando había un momento de ira o estaba en peligro el personaje principal. Ahora, no había el mundo Marvel alrededor. Claro. Van a hacer películas, ¿sí? Con Lou Ferrigno también,
Y ahí sí en una aparece Thor, si no me equivoco, Sí. pero está alejado del mundo de fantasía. Es como que en la realidad un pobre tipo que metió la pata y vive escapándose Con su mal. con su culpa y con su mal, tratando de hacer el bien y tratando de curarse, porque Sí, se esa aplica era rayos la gamma, temática. la temática. Esa temática del fugitivo también vamos a ver en otra serie. Kung Fu. David Carradine. Esa serie fue, la verdad, en nuestra región, en el Chaco, pegó muchísimo. Muchísimo. El caso de Kung Fu es una construcción que tiene que ver con el cine de western de Bonanza, por ejemplo, que ya venía para abajo después de los 60, y la idea de que empezó en los 70 aparece con mucha fuerza en Estados Unidos el tema del arte marcial. Bruce Lee, como figura súper destacada en este sentido, viene al cine después de interpretar a Kato en una serie de La Avispón Verde, que era el chofer. Kato. Incluso se dice que Bruce Lee fue el de la idea de Kung Fu. Es que, claro, que sería lo lógico, porque es un mestizo, podría haber pasado. Bueno, la cuestión es que David Carradine le matangueó el personaje y no entendemos por qué lo que mirábamos Kung Fu, pero le decían chino. Sí. O sea, él era mestizo, se había criado con un monje Shaolin y estaba en búsqueda de un hermano que no sé si alguna vez lo encontró, pero pasaron muchos capítulos. Él buscaba a su hermano Danny. Pero ¿qué le agrega esto? La estética de el cine del viejo oeste, de los vaqueros, sin la balacera, y con artes marciales. Son dos mezclas. Manos. Su arma eran las manos. El guante buscado. Tenía los tatuajes del monje y decía... Esa historia que dice chino. Cuando iniciaba la serie, ¿quién no agarró una olla de hierro y la levantó? Bueno, fruto de eso, obviamente le quedan las quemaduras que son símbolos orientales, dragón y el tigre. Sí, y bueno, de ahí va. Ahora, ¿por qué es tan interesante para nosotros? Porque fue una de las series que más vimos. Sí. Fue una de las series que más vimos y fue también una serie que mezcló dos cosas que parecían muy difíciles de mezclar, y también la serie trataba esta cuestión de lo racial. Claro, él le decían chino. A él le decían chino y generalmente lo maltrataba. Él evitaba como tenía. Acá hay otra cuestión importante también. En la serie aparece una vinculación que tiene el personaje con su pasado cuando era niño, con los monjes Shaolin, cuando era joven, hasta joven. El maestro Po, que generalmente cuando él iba por una inquietud, una duda, el maestro Po, con una moraleja. Sí, y era una forma de cómo la cultura de Asia fue entrando también a componer lo que va a ser esa heterogeneidad de la cultura americana. ¿Sí? O sea, queremos decir, se mezclaron estilos de el western, las artes marciales y como contenido la filosofía oriental. Taoísmo, budismo y lo de los imperios Shaolin y todo eso, los monjes, etc. Toda esa mezcla fue explosiva, tuvo muchísimo éxito y fue una de las series que más pasaron, al menos acá en nuestros Canal 9. Teníamos dos canales, lo nombramos en algún momento en otro programa, teníamos dos Canal 9, Canal 13 de corriente, Canal 9 de resistencia. No había muchas opciones, pero si no me equivoco, en el caso de, me van a corregir ustedes, en el caso de Kung Fu la pasaban en Canal 13. No me acuerdo. Sí, yo creo que sí, en cualquier caso me corrigen abajo. También, Corchete Grande, por favor, los comentarios, si nos estamos olvidando de algo, si quieren aportar algo, si tienen algo para decirnos. Y suscríbanse, pongan un like, que no cuesta nada. Dale. Y reayuda. Y seguimos. Entonces, la estética de Kung Fu fue un éxito arrollador. Fueron muchas temporadas, mucho más de 50 capítulos, y nos conquistó a todos, Kung Fu, y después inclusive apareció otra serie que era El Maestro Ninja. El Maestro Ninja, sí, con Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, del bueno, el malo y el feo. Claro, pero ahí era el Maestro Ninja. Sí. Otras series, estuvo Chips. Estuvo El Hombre Nuclear. ¿Quién no hizo el...? Jugábamos, ustedes no lo recordarán, pero nosotros sí. Después de mirar todos los pibes del barrio haciendo el paso del hombre nuclear. El pasito del hombre nuclear,
que era su compañera de la Mujer Biónica. Acá sí se veía solapadamente, con más claridad, esa idea de un enemigo diferente de Occidente, porque el nuclear era un agente de la CIA, de una organización de inteligencia, como también lo va a ser el obviamente, de control, la agencia de control y caos. Y no debes recordar, el referente de caos, Sigfrido, que tenía un acento entre alemán y se vestía como alemán. Tenía una estética del villano que no era occidental, en el sentido, al menos no era norteamericano, y porque hablaba con un acento distinto. Pero en el caso puntualmente de Maxwell Smart, interpretado por Don Adams, era la idea del bien y el mal, pero en una parodia. Era algo gracioso, era muy torpe en su Agente 86, y en la misma temática, bajando a policiales sobre el bien y el mal, estaba Sledgehammer, que era sé exactamente lo que hago, era el latido. Casi toda la serie tenía un latido. Sí, y que nos quedaron hasta hoy día. No hay problema. Alf, que era una serie más cómica, directamente cómica. ¿De qué estás hablando, Willy? Blanco y negro. Ahora, si nosotros tenemos que hablar de una de las series más taquilleras, que también nos pegó muy fuerte, los Dukes de Hazzard. Que nunca aparecía una persona afro o afrodescendiente, y la bandera confederada del general Lee decía muchísimo más que cualquier anuncio de Donald Trump. Clarísimo el mensaje: somos todos rubios, somos todos proamericanos, estamos todos armados. Aunque ellos usaban un arco y una flecha. Eran dos primos, sí. Uno usaba un arco y una flecha. Pero en la temática de la serie, ellos contrabandeaban el licor que hacía el tío de... El tío Jesse. El tío Jesse. Sí. Y la prima Daisy. Muchos estereotipos hay, todos rubios. Obvio. Todos rubios, o por lo menos bien claros, que son norteamericanos. Y creo que lo que yo rescato, esto lo voy a compartir con ustedes, el chino ya lo sabe. Un recuerdo que yo tengo inolvidable de la serie Los Dukes de Hazzard tiene que ver con Orbison tocando Mujer Bonita en uno de sus programas con la prima Daisy. El nido del jabalí. El nido del jabalí. Sí, bueno, la verdad, una serie... ¿Alguna vez leí, chino, no sé si vos lo leíste, que más de 200 autos en General Lee, digamos, se destruyeron en el desarrollo de esa serie, que también fue muy exitosa? Y hay una cosa también, ya que estamos en esto. El drama fue con esta serie, o con los protagonistas de esta serie, que después quedaban... el personaje los devoraba y no trabajaban o no podían conseguir trabajo para hacer otra cosa. Le pasó al del Zorro, al de Batman. Otra serie, la serie... El Zorro hasta ahora pasa y él con más rating que la serie con más rating. Que, mira, vamos a decir la verdad, mirar El Zorro no está tan mal, no hay tanta buena competencia para El Zorro. Igual la historia del Zorro es mentirosa de fondo para los que entendemos un poco de historia, pero bueno, a Will Willis se le perdona todo porque él se presentó para defender a Malvinas. Así que para siempre. Es más, eligió vivir en Argentina. Murió en Argentina. Y murió en Argentina. En el 89. El Zorro y el entrañable Sargento García. Ahora, otras series. Les dije, cuando empezó el programa hablamos de más de 50 series. Imposible acordarse de todas. No sé si nos estamos olvidando de alguna. Chino. El chino no se acuerda. Hay una serie que se llama Viajeros del Tiempo. Si alguien se acuerda, lo escribe abajo. Creo que fueron 2 temporadas solamente. Yo no me acuerdo. Bueno, ahora, a mí particularmente me pegó mucho porque la historia transcurría con un personaje que tenía un reloj, que era un dispositivo que lo trasladaba en el tiempo, y él tenía que arreglar problemas que sucedían en el pasado porque había un ente maligno que quería cambiar las cosas. Y había un jovencito de 12, 13 años que lo ayudaba porque ese chico sí sabía de historia. Lo irónico de eso es que ese chico, con el paso del tiempo, dejó el cine y se transformó en profesor de historia. Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna cosa que nos olvidamos de serie, chino? No, hay un montón de series. Sería que
que pasamos por arriba, obviamente no nos vamos a perder todo, del Auto Fantástico, el Lobo del Aire, el Cóndor. Primer serie que arrancó con una película como intro de Invasión Extraterrestre. Mike Donovan. ¿Mike era? Mike Donovan era el protagonista. Y Diana. Diana, la morocha. O Diana, O Diana. Bueno. Que comía cobayos. Había una alusión explícita al nazismo en los uniformes, en el signo de los invasores, ¿sí? Y en la resistencia, se llamaba la resistencia inclusive, también el grupo que dirige Mike Donovan para defender a la tierra de estos alienígenas que habían hecho alianza con los principales líderes mundiales que lo presentaban como que eran buenos y buenhechores, y en realidad venían a comernos. Claro. Y mientras tanto comían ratoncitos, hasta que estemos nosotros listos. Conejito de la India. Series de humor, series de drama, series de aventuras, series de acción. MacGyver. No, nos estábamos olvidando. Está el chiste de MacGyver, porque no usa la pistola. MacGyver es un personaje, sí, dio mucho. MacGyver daba los sábados. MacGyver daba los sábados, lo recuerdo, porque daba después de un programa entrañable que ya vamos a tener la oportunidad de hablar de eso. Sí, lo bueno de MacGyver es que nos daba la pauta de que casi con cualquier porquería se podía hacer algo. ¿Quién no intentó hacer algo? Armar algún aparatito. Porque iba tirando los tips, ¿cómo hacer? Había un telescopio. Sí. Bueno, digamos, tenían algunas series en la temática era muy similar, pero trataban de diferenciarse más o menos en lo que nos dejaban como consumidores. Pero siempre llegaron tarde. O sea, fueron éxito en su país de origen, Estados Unidos, y a nosotros nos llegaban años después. Por eso también hay una cuestión respecto de la generación X, capaz este dato es bueno para pensarlo. Nuestra generación X, la de los argentinos y puntualmente nosotros, dos muchachones del Chaco, es diferente de la generación X de los norteamericanos. Claro, sí. El consumo cultural fue el mismo, pero se dio en distintos momentos. Suscríbanse, dejen sus comentarios, dejen sus aportes y los esperamos en el próximo programa de Cazadores de Historia Generación X.